Buenos días a todas. Salí muy fuerte. Realmente es un placer tenerlas hoy aquí. Y como decía María, nos sentimos muy privilegiadas de tenerlas, a cada una de ustedes con nosotras. Realmente lo que tenemos es deseos de querer escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que nosotros venimos justamente a eso. Sí, la comunión es muy bonita, sí, el encontrarnos con hermanos de hace tanto tiempo que no nos vemos es muy lindo, pero sobre todo escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Ustedes van a ver que vamos a leer bastante la Biblia. ¿Y por qué? Porque sabemos que cuando Dios habla, no podemos hacer otra cosa que escuchar. Entonces, sí podemos tener un corazón apercibido y ojalá que tuviéramos el deseo de la canción que nos cantó Lucía, de tener sed del Dios vivo, de tener sed de saber más de ese Dios. Y si me acompaña, ¿tenemos una oración? Gracias, Padre, porque sabemos que hoy tú vas a hablar. Tenemos tu palabra abierta y sabemos, Señor, que tú hablas. Y cuando tú hablas no podemos hacer otra cosa que escucharte. Por eso, Señor, prepara nuestro corazón, aquieta nuestro corazón, quita todo impedimento, quita de nuestra mente aquellas cosas que quizás nos perturban para venir a enfocarnos qué tú tienes para decirnos hoy. Gracias, Señor, por este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno. Y ustedes ven, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? El título, Ídolos del Corazón. Ídolos del Corazón. ¿De dónde sacamos este título? ¿De dónde viene esto? Bueno, Ezequiel 14:3 nos dice, nuestro tema, Ezequiel 14:3, nos dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad, delante de su rostro. Si lo vemos en la Biblia de las Américas, dice así, es otra traducción. Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué está diciendo? ¿Quién dice esto? Bueno, el que está hablando aquí es Dios mismo. ¿Cómo es el contexto? Bueno, el pueblo de Israel había caído en idolatría. Su pecado era haber dejado a Dios, dejar los mandamientos de Dios, cada uno hizo lo que quería y venían vez tras vez, venían personas para decirles cuál era que tenían que volver. Eso se llamaban los profetas. Vuélvanse de sus caminos, arrepiéntanse, dejen los ídolos, dejen la idolatría. Pero ellos continuaron. ¿Qué pasó? Dios los castiga y los manda a Babilonia. En este momento está en Babilonia. Y este hombre al cual Dios le habla se llama Ezequiel. Este Ezequiel era un profeta dentro de Babilonia. Él también fue al exilio. Él también lo llevaron cautivo. Él también estaba ahora puesto en cautiverio. Y allí van los ancianos de Israel, aquellos que, los prominentes, no los viejitos, sino los prominentes hombres de Israel, que también estaban cautivos, fueron a preguntarle a Ezequiel. Seguramente habrán querido a ver qué tiene Dios de lindo para decirnos. A ver qué tiene para decirnos. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo es esto? ¿Qué hacemos? Bueno, la Biblia no dice muchas cosas de esto, pero me imagino que los impulsaba a ellos llegar hasta Ezequiel. Pero Dios no escucha solamente las palabras. Dios está mirando el corazón de estos ancianos de Israel. Y Dios ve que en el corazón de estos ancianos todavía habían ídolos. Fíjense, no iban con un Baal debajo del brazo, con una estatua del otro brazo, no iban con cosas que ellos estaban ahí adorando, pero ellos los ídolos, ¿dónde los tenían? En el corazón. Nunca los habían dejado. Nunca los habían dejado. Cuando leía esto, pensaba, estamos desnudos delante de Dios.
Podemos aparentar delante de mucha gente muchas cosas, pero Dios mira lo secreto de mi corazón, mira lo profundo que hay en mí, y ahí es donde Dios apunta. Dios no apunta a mi conducta. Mi conducta puede ser excelente y puedo estar engañando y aparentando a mucha gente. Quizás estos ancianos de Israel eran muy respetables hombres, que Ezequiel mismo se habrá, oh wow, vienen los respetables de Israel a verme. Sin embargo, Dios mira lo que hay en el corazón, lo que hay en el corazón. Y en el corazón de ellos no era nada, no había nada bueno, sino que había ídolos. Todavía estaban dentro de ellos acariciando esos ídolos. Por eso es que el versículo 6 le pone las condiciones para que Dios dice, yo no los voy a escuchar, no les voy a responder. ¿Por qué no le va a responder? Porque había ídolos en su corazón. Y esos ídolos hacían que delante de sus ojos, recuerdan que lo que leímos, delante de sus ojos eran como cortos de vista, digamos. Porque fíjense cómo dice. Dice, y han establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro. Delante de sus ojos es como que tenían una pared. No los dejaban ver. Eso es lo que hacen los ídolos. Los ídolos en el corazón. Y ya vamos a explicar qué son. Los ídolos del corazón hacen eso. Nos hace perder la visión espiritual. Nos hace ser miopes espirituales. Por más que algunas, bueno, ya estamos usando lentes, pero algunas no. Y las que no usan lentes, bueno, no tiene nada que ver con eso. No hay lentes espirituales. Sino que la pared que les ponen adelante les hace, no tienen claridad, no pueden ver espiritualmente. Por eso no tienen claridad. Y ellos no sabían y dice, están cayendo otra vez en el pecado porque su corazón está mal. Ahí tienen los ídolos. Entonces Dios le pone una condición, fíjense. Y es enternecedor porque Dios no es que desecha y se terminó. Fíjense, ya estaban en el destierro después de... Las que hemos estado estudiando Isaías y ahora Jeremías en la escuela dominical, sabemos todo lo que está mandando y le están mandando y las advertencias, lo que le están diciendo. Y ellos continuaban con los ídolos. No quisieron escuchar. Ya estaban en cautiverio. ¿Dónde tenían los ídolos? Adentro todavía. Duros, ¿eh? ¿Y nosotros qué? Por ahí andamos. Ya vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que Dios les dice? Es como que Dios les dice, les doy una oportunidad. Y el versículo 6 le dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. Fíjense la primera cosa, convertíos. ¿Qué es convertirse? Es dejar de ser una cosa para ser otra, es convertirse. ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo el milagro de convertir el agua en vino? El agua dejó de ser agua para hacer ¿qué? Para hacer vino. Eso es lo que dice, dejen los ídolos y síganme a mí. Es lo que, conviértanse, sean otra cosa, saquen lo que hay adentro. Es lo que Dios le está diciendo. Dice, convertíos y fíjense, volveos de vuestros ídolos. Déjenlo. Sean otra cosa, dejen de adorar ídolos dentro de su corazón. Y apartad de vuestros rostros de todas vuestras, y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. Entonces, convertirse, dejar los ídolos y ser otra cosa, volverse a Dios y ahora apartarse de todo aquello que los hace caer. Las tres cosas que nos van a servir también en el día de hoy para dejar nuestros ídolos. Para dejar nuestros ídolos. Vamos a seguir. Ahora, claro, para disfrutar y para tener una íntima comunión con Dios, debemos dejar todo lo que ocupa el lugar de Dios. Y ahí nos vamos acercando al tema. ¿Qué hay en nuestro corazón que no es todo Dios? ¿Qué hay en nuestro corazón? Bueno, nosotras podemos decir, bueno, yo no tengo un Buda debajo de mi cama. Ni tampoco tengo un ídolo en la puerta de mi casa. Yo no traje, miren, puede revisar mi cartera, yo no tengo ningún budita ahí. No puedo tener nada no tengo ningún ídolo, no tengo un Baal, no tengo nada. Miren. ¿Estás segura que no tenemos ídolos? Cuando visitan países
por ejemplo la China o Japón, que están en cada esquina, hay ídolos, hay, estaban diciendo de que Buda de distintos tamaños y de diferentes formas y de diferentes cosas y están pidiendo dinero para revestirlos de oro y para tanta cosa. Y uno puede decir, ¡qué idolatría! ¿Y nosotras qué? ¿Y nosotras qué? Nosotros decimos, no tengo ídolos, pero mi pregunta es, ¿estamos seguras de eso? Vamos a terminar la conferencia y después digamos si tenemos ídolos o no, ¿ok? A ver si nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿qué son los ídolos? Ídolos en griego es imagen, eso es lo que quiere decir en griego. La palabra ídolo en griego es una imagen de algo. Y en hebreo, que es mucho más profundo, dice vanidad, cosa de nada. Así dice Dios que los ídolos son vanidad, cosa de nada. La vanidad es eso, es algo que no sirve para nada, algo que se desvanece, que no es nada. Así que adorar ídolos, ¿a qué lleva? A la nada, a la frustración y directamente a nada. Esos son los ídolos. Y ahora, fíjese que es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Eso es el ídolo en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón que está ocupando el lugar de Dios? Por ejemplo, cuando tengo algún problema, ¿a quién recurro? Cuando tengo necesidad de algo. Vamos a las emociones. ¿Qué pasa con mis emociones? Ay, si yo tendría eso, entonces yo estaría contenta. Eso es lo que a mí me satisface. Vamos a ir viendo todo eso en el día de hoy. Este es el inicio para mirar de qué se trata. A veces pensamos que no tenemos ídolos, pero ¿qué es lo que hace? ¿De qué depende mi felicidad? ¿El sentirme dichosa, el sentirme plena? Ay, si yo cambio el carro, entonces sí, voy a ser totalmente dichosa. Ay, si yo cambio de casa. Otra dicen, ay, si yo me libero del marido. Otra, ay, si yo me... ay, si yo. ¿Es eso? Ahí depende mi felicidad. ¿Se dan cuenta cuántos deseos y quereres hay en mi corazón? Y están allí, ocupando el lugar que tiene que ocupar Dios. Ahora, fíjense que dijimos ídolos, pero también dijimos que son ídolos del corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón no es esta cosa que late, sino que es todo lo que implica mi ser interior, mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad. Todo eso es lo que son el corazón. Entonces, todo lo que implica mi ser interior, eso es mi corazón. Entonces, ídolos de lo que yo tengo adentro. Ídolos en los cuales nadie puede ver, solamente Dios que escudriña mi corazón. Solamente Dios, ya sabemos que hay estas cosas. Y como esa necesidad que yo tengo, esos ídolos que me fabriqué, están delante mío, están oscureciendo mi entendimiento. No me están dejando ver con claridad lo que Dios quiere de mí. ¿Cuántas veces tenemos vidas cristianas que son como raquíticas, que son débiles, que son chiquitas? ¿Por qué? No podemos crecer porque tenemos eso adentro que me impide crecer, que me impide hacer lo que Dios quiere de mí. Por eso es que vamos a empezar a mirar qué importante que es todo esto. Fíjense que la importancia que tiene el tener solo a Dios en nuestra vida. Fíjense el mandamiento en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que dice Dios en el mandamiento en el Antiguo Testamento, Deuteronomio. Ahora miremos el Nuevo Testamento. Al Señor dijo en Mateo 22:37, el Señor dice, a él le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo que el más grande mandamiento era, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque de ahí dependen todos los demás. Si yo no pongo esto primero en mi corazón, voy a estar ocupada de un montón de otras cosas. Ahora, ¿realmente amamos al Señor así?
Decimos, ay, yo amo a Dios. ¿Lo amo de esta manera? ¿Con todo? Con todo mi ser interior, es lo que está diciendo. Mateo 22:37 es lo que dice el Señor. Con todo mi ser interior es como lo que yo debo amar. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Con todo lo que eres. Con todo lo que eres. Ahora, lo que hace el ídolo entonces es ocupar el lugar primordial de mi amor que tiene que pertenecerle solo a Dios. Eso es lo que hace un ídolo. El Dios en mí dice, amarás al Señor tu Dios. O sea, ¿qué es amar? No es decirle solamente una declaración de amor. Yo también se la digo. Ay, Señor, cuánto te amo. Y el Señor dijo, si me amáis, ¿qué? Obedece mis mandamientos. Lo que quiere decir este texto es pon a Dios en primer lugar en tu vida. Hazme a mí el principal en tu vida, lo principal, la principal meta, lo que tú eres. Ponme a mí en lo primero. Cuando no ponemos eso, empiezan a ocupar los ídolos en nuestro corazón. Y es tan fácil dejarse llevar por esto. Ya después de unos años empezamos como a dejar solo Dios para empezar con otras cosas, ¿verdad? Entonces, pensamientos, sentimientos y voluntad. Dios dice que Él quiere controlar mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad. Y si Él me controla mi ser interior, ¿qué va a haber en mi vida? Va a haber armonía y va a haber equilibrio. Queridas, ¿vemos en nuestras vidas armonía y equilibrio? O a veces estamos todas desequilibradas, desarmonizadas. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios controlando nuestras emociones, nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces nos encontraron con que, estamos pensando cosas que no son de Dios? ¿Por qué? Y si le estamos dando vuelta y vuelta a ese pensamiento, eso se baja el sentimiento y se transforma en una acción. Por eso Dios dice, yo controlo tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Es solo Dios en nuestra vida y es lo que Dios quiere hacer con nosotras. Entonces vamos a entrar al tema de solo Dios, ¿verdad? De solo Dios. Y ahora, ¿por qué entonces solo Dios? ¿Por qué solo Dios? Vamos a ver un pasaje en la Biblia que está en Hechos capítulo 17 y vamos a ver del 16 al 31. Y nos vamos a ver por qué solo Dios. Ya vimos lo que hace un ídolo y ahora me dice ¿por qué tiene que ser Dios solamente en mi vida? ¿Por qué? Entonces, terminando esta clase nos vamos a dar cuenta por qué solo Dios. Hechos 17 del 16 al 23. Y está hablando allí de Pablo que está en Atenas. Y dice que Pablo estaba en Atenas y estaba solo. Estaba esperando a sus amigos que lo vinieran a buscar. Pero mientras estaba solo, ¿qué hace en Atenas? Bueno, Pablo nunca perdía tiempo, ¿eh? Y mientras paseaba por las calles, sin embargo, paseaba por la calle y ¿qué veía? Cantidades de ídolos. ¿Se imaginan en Atenas, en Grecia? Llena de idolatría, el Partenón y todo eso de la mitología que nosotros sabemos. Ídolos por todas lados. Había, pero muchísimo. Y dice que su corazón se enardecía. ¿Por qué se enardecía? Porque él conocía al verdadero Dios. Y pensaba, ¿cómo es esta gente tan idólatra? Sarcásticamente uno que vivió en ese tiempo dijo que en Atenas era más fácil encontrar un ídolo que encontrar un hombre. Miren la cantidad de ídolos que tenía. Era tal la cantidad de que tenía que uno habrá pensado, a ver si nos olvidamos de uno y se enoja después. Porque tenemos tantos dioses, pero a lo mejor hay un Dios que nosotros no le pusimos nombre y a veces se enoja con nosotros. Entonces hicieron un altar y pusieron el nombre al Dios no conocido. No lo conocían. Y Pablo se pone a pensar, qué mente tan clara la de Pablo, ¿no? Y cómo aprovecha el tiempo. Cuando empieza a hablar a la gente, enseguida lo llevan ahí a donde están donde iban los grandes oradores, ¿no?
para escucharlo, porque los griegos y los atenienses eran eso, que siempre querían escuchar algo nuevo. Uy, hay uno que parece que hay uno que está hablando de nuevos dioses, vamos a ver cuáles nos trae. Y ahí se amontonaron. Y entonces Pablo, aprovechando la oportunidad, le dice, versículo 23, versículo 23 le dice, veo que sois muy religiosos. 17:23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción que decía, al Dios no conocido. El 22 que quería leerle. Dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esta palabra religiosos en el original quiere decir supersticioso. ¿Y por qué eran supersticiosos? Porque claro, ahora que si tenían un Dios que ellos no sabían, bueno, le vamos a hacer un altar para que no se enoje, aunque no sabemos cómo se llama. Fíjense hasta dónde llegaba, ¿no? Entonces él les dice, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo le dice, el Dios que los atenienses no conocían, Pablo sí le conoce. Y Pablo ahora les presenta a ese Dios. Es como si Pablo les dice, ¿saben? Ustedes están por las dudas adorando a un Dios que ustedes no conocen. Yo lo conozco y se los voy a presentar, es mi Dios. Y ahí empieza todo el discurso de Pablo, que es tan precioso y que nosotros vamos a estudiar hoy. El discurso de Pablo, y él le da la razón de por qué solo Dios y ningún otro ídolo puede estar a su lado. Solo Dios y nadie más. Y Pablo acá les da la razón, les dice por qué. Entonces, fíjense ustedes que lo primero que le presenta el versículo 24. Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Lo primero que le presenta a un Dios creador. Es como diciendo, ok, ustedes no conocen a ese Dios. ¿Qué cosa? Dios hizo todo esto. Ese Dios, mi Dios. A ver, ¿qué hizo tu Dios? Lo podía haber dicho, no dice la Biblia. Pero me imagino que podía haber dicho, bueno, a ver, preséntame, ¿qué hace este Dios? ¿O qué hizo este otro Dios? No tenía nada. Dios hizo todas las cosas. Fíjense, Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Por qué solo Dios? Porque Dios es el creador. Por derecho propio, por ser el creador de todas las cosas, necesita ser el solo Dios. ¿Un solo Dios? ¿Quién otro se puede comparar a él? ¿Quién otro? Fíjense que la primera definición de Pablo es esa, creador. Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. No solamente el mundo, sino que todas las cosas que en el mundo hay. Pues es el dueño absoluto, ¿verdad? Porque es el creador. El mundo no se hizo solo. Algunos piensan que sí. ¿Se puede ser solo? Fíjense lo que dice Hebreos 3:4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. No tenemos que ser muy sabios para saber que este edificio alguien lo tuvo que hacer. Ustedes piensen en esto, piensen en un terreno que no hay absolutamente nada y de pronto alguien va y le pone un montón de materiales ahí, lo dejan, un camión, un montón de materiales y al otro día, ¡pum!, hay una casa hecha. ¿Puede ser? Alguien tuvo que hacerla, ¿no? Me acuerdo que cuando era chica, el pastor de la iglesia donde estaba decía algo para demostrar esto, que este mundo no se pudo haber hecho solo. Dice, pensar que la maravilla de todo lo que hay, la maravilla de este orbe, de todo lo que las millones y billones y billones de estrellas, las plantas, la cantidad de matices de colores que hay, se hizo solo. Es pensar que alguien pone una bomba en una imprenta y sale un diccionario. Es lo mismo, casualidad. Por supuesto sabemos que alguien tuvo que crear, y ese alguien es Dios. Miren, a veces leo revistas de ciencia y me causa tanta dificultad creer en las cosas que me quieren hacer creer, de cómo se hizo el mundo, de cómo esto y cosas. Chicos, para mí es tan fácil saber que hay un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, que pudo hacer todas estas cosas con la palabra de su potencia. Dijo y fue creado.
Yo creo que se necesita más fe para creer todo lo que dicen ellos, que creer en un Dios que realmente hace las cosas. Pero se dan cuenta cuando son cortos de vistas y no llegan a entender. ¿Se dan cuenta de lo que estaba hablando en Ezequiel? Se han puesto un muro en los ojos y no pueden ver. Y lo único que lleva es a pecar y a pecar y a pecar. Por eso acá Pablo le está diciendo, yo les presento a ese Dios. Dios es el creador. Fíjense en Jeremías 10:12 y Jeremías 32:17. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Fíjense todas las cosas que dice. Poder, saber y sabiduría. Eso es nuestro Dios. 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Qué precioso. No hay nada que sea difícil para Dios. Dios creó todo esto de la nada. ¿Qué es para Él difícil? A mí me gusta pensar que si hay un diccionario en el cielo no existe la palabra difícil. Porque no hay difícil para Dios, no hay nada imposible. Y Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él. Y Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Querida, no hay un versículo solo en la Biblia que dice que Dios es el creador. Hay muchísimos más, saqué algunos. Hay muchísimos más. Dios es el creador del universo y de la tierra y de todo lo que hay en la tierra. Es el dueño absoluto de todo esto. Solo Dios es el creador. Y es lo que Pablo le dice. Pero no solamente Pablo se queda acá. Miren lo que dice en el 24, también la última pedacito. Yo le pongo 24b para saber qué es la última pedacito. ¿Qué es el Señor? Dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ustedes le estuvieron haciendo un altar al Dios no conocido. ¿Saben qué? Él no entra ahí. Porque Él es el creador de todo y es Señor. No solamente creador, es Señor. Él es el Señor, el que manda, el que ordena. Y es uno solo. Dios no solamente es el creador, sino que es el Señor. Salomón dijo en 1 Reyes 8:27, ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos de esta casa que yo he edificado? Salomón había hecho un templo precioso. Y Salomón, sabio como era, miraba el templo y él sabía lo que era Dios y miraba a Dios y dice, Señor, si todos esos cielos no te puede contener, ¿cómo te vas a meter en esta casa? No se puede. Porque eres Señor, eres Señor. Pero también David dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿verdad? David dijo en Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El trono del Dios está en el cielo, pero su reino domina sobre todo. No es solamente que Él domina un área del cielo, domina sobre todo. Esto es lo que Pablo le quería hacer entender. Dios no es solamente un Dios de un pedacito, es Dios de todo, porque Él es el creador de todo, es el Señor de todo y Él domina sobre todo. También de los griegos. Y querida, también sobre tu vida. También sobre mi vida. Porque es el dueño absoluto. Salmo 29:10. Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. En el diluvio, en medio de las tormentas, en medio de los problemas, Dios gobierna y es soberano, Señor. Gobierna para siempre. Se sienta Jehová como rey para siempre. Este es nuestro Señor. Salmo 135:6.
Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Porque Él es Señor. Él es el dueño y es el Señor. Y fíjense que dice en los cielos y en la tierra y en los mares y en los abismos. No hay lugar donde esté escondido Dios. No. Entonces, van captando la idea de Pablo. Pablo le está presentando ese rey, ese Dios, y le está quitando todo el poderío que pueden tener los otros dioses. Ellos tenían Dios de la tormenta, el Dios del trueno, el Dios de esto. Dios, mi Dios, es el Dios de todo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Solo Dios? Claro, solo Dios, un solo Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene derecho sobre mi vida. Ahora, fíjense que también a Daniel, Daniel 4:34, un rey pagano que fue Nabucodonosor, dice, miren lo que reconoció, eran paganos, no conocía a Dios, al contrario. Sin embargo, él llegó a reconocer al final, Daniel 4:34 al 35, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Fíjense cómo un rey pagano que tenía un montón de ídolos, como dice que es Dios, como reconoce que es Dios, Altísimo, que quiere decir el más alto, el supremo. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él, Nabucodonosor, se creía mucho, y ahora reconoce que él no es nada. Y él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le puede decir, por qué Dios? ¿Por qué estás haciendo esto? Él es el Señor y el soberano. Ahora, fíjense, ya Pablo está diciendo que es el Creador, pero que es el Señor. Y ahora en el versículo 25 está lo que Pablo sigue diciendo. ¿Qué es el dador? Fíjese el versículo 25. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Es interesante, pero los que estuvieron en China, y que dice, bueno, yo no estuve en China, pero los que fueron a China, dicen que llevan a los ídolos, les llevan comida, les llevan ofrenda. ¿Comen los ídolos? Bueno, ellos piensan que lo están agasajando, ¿verdad? Les llevan comida, les llevan arroz o lo que ellos tienen, ¿verdad? Les llevan comida. Y seguramente, me imagino, que ahí en Atenas habrá pasado lo mismo, les llevarían ofrenda. Y Dios le dice, y a Pablo le dice, ¿sabe qué? El Dios que ustedes no conocen, mi Dios, no necesita de nada, porque es el dueño de todo. Al contrario, Él da. Él es el dador. Él es el que da. No necesita que nosotros le llevemos el arroz o los frijolitos. No sé lo que le llevaban en la China. Lo que le lleven. ¿Saben qué? Dios es el que da. Porque Él es el Dios dador. Fíjense que dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No solamente Dios me hizo, Dios me dio vida y ya está. Me da todas las cosas para este viaje de la vida que Él me dice que tengo que vivir. ¿Por qué me tengo que preocupar entonces? Cuando Dios me creó, Dios sabe el término de mi vida, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Él sabe el término de mi vida. Y me dio la provisión para ese término de la vida. Y nosotros tan preocupadas que estamos. Y el Social Security ahora que se acaba. Y ahora que van a ver los recortes. Y ahora que va a haber esto. El Señor se hizo cargo de mí por los años que voy a vivir. Se hizo cargo hasta ahora, con todo lo que pasé. Me imagino que los pocos años más que me queda también se va a hacer cargo. ¿Verdad? Entonces, es lo que Dios me está diciendo. Es que Él tiene cuidado de mí. Y yo, comiéndome las uñas, no durmiendo, siendo ansiosa, peleándome con todo el mundo. ¿Por qué? Porque estoy preocupada. Dios es el que da. Dios es el que da. Todo es de Dios, por eso Él puede dar. Dice, todo es de Dios. Ageo 2:8. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. ¿Cómo se están peleando ahora por la plata, por el oro, por el petróleo, por todo, no?
por un pedacito de tierra, misiles que nos están apuntando para acá. Pero, ¿de Dios es todo? Fíjense el versículo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. El mundo, la tierra y su plenitud, todo es de Dios. El mundo y lo que en él habita. Salmo 50, 10, 11. Porque mía es toda bestia del bosque. Y pensar que los dueños le ponen una marca, ¿no? Dice Dios, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Qué Dios que tenemos, qué Dios que tenemos. ¿Les parece que los almacenes de Dios están vacíos? Todo es de Dios, todo es de Dios. Primera Crónicas 29:11, Salomón dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Señor, todo es tuyo. Ahí lo reconoce. Pero no solamente que todo es de Dios, sino que Él es el que da, Él nos da. Fíjense en Primera Crónica, el versículo que sigue, 29:12. Las riquezas y la gloria las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Tanto que estamos peleando por poder. Está en las manos de Dios, el darnos o no nos darnos. Dejemos de pelear, dejemos los ídolos. Solo Dios. Y es lo que está diciendo. Él está sacando, Pablo está sacando todas las excusas de todos los dioses. No son nada. Porque Dios es el Dios absoluto. Es el único Dios verdadero. Es el único Dios el que quiere estar dominando sobre mi vida. Primera Timoteo 6:17. El Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. En abundancia. Fíjense ustedes, nos dan en abundancia. Ese es el Dios vivo. Salmo 104, 14 al 15. Él hace producir el heno para las bestias. Está hablando de Dios, ¿no? Como diciendo, Dios hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Pensar que hay muchos que dicen, me lo gané con el sudor de mi frente. Si no trabajo, ¿quién le da? Dios. Dios mueve un dedo y nos quita todo lo que tenemos, hasta la salud, y no podemos trabajar. Mejor que empecemos a mirar solo Dios, que es el dador de todas las cosas, ¿verdad? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo. Si Dios fue el mismo en el tiempo de Pablo, ¿es el mismo Dios que tengo hoy? ¿Pensamos que Dios se pudo haber perdido fuerza hasta hoy? No. Dios es el mismo. Pero también hay una gracia común de Dios. Está en Mateo 5:45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que estáis en los cielos, que hace salir, y me gustó esta nunca lo había puesto a pensar en esta palabra, su sol, fíjense, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Su sol, ¿de quién es el sol? Y Él decide si lo quiere hacer salir o no. Pero en su gracia común y en su misericordia, no dice, bueno, le vamos a dar este sol solamente para este pedazo que es bueno. Este pedazo que no es tan bueno no se lo vamos a dar nada. Dios en su gracia común decide que la lluvia, que el sol, que sea común para todos. Para los que lo honran y para los que lo ignoran. Para que lo aman y para que aquellos que blasfeman su nombre. ¿No se dan cuenta
que están viviendo bajo el sol de Dios todos los días. Si hoy estás aquí y no reconoces a Dios como tu Dios, piensas que estás viviendo bajo su sol. Su sol. Me encantó esto de decir su sol. ¿Por qué? Porque muchos ignoran a Dios, pero todos viven bajo el sol de Dios. Su sol. Pero también Pablo acá está diciendo que es soberano. Que Dios es soberano. Dice el 26, versículo 26, la primera parte. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De una sangre. Claro, muchos pensaban que este Dios era el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos. Ustedes mismos ven que si escuchan radio o por ahí de algún programa de televisión, que dicen, oh sí, la religión judeo-cristiana. Como que hay un Dios para los judeo-cristianos, para otro hay otro Dios, para otro hay otra cosa, para otro, según lo que uno cree, pues está Dios. Acá Pablo no está hablando de Abraham, ¿se dan cuenta? Porque ¿cuándo empezó la nación de Israel? ¿De cuándo nació? Con Abraham. No está hablando de Abraham. Está hablando que de una sola sangre. ¿De qué está hablando acá? De Adán. Y que yo sepa, todos salimos de Adán. ¿Verdad? No importa en el país donde viva, no importa de dónde, qué descendencia tenga, no importa de dónde venga, todos venimos de Adán. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo, ustedes son griegos, ustedes son cultos, ustedes tienen tantos estos dioses, ustedes tienen tanta filosofía, ustedes tienen tantos sabios, ustedes tienen tantas cosas, pero ¿saben qué? Tenemos una sangre en común, Adán, ustedes también. Dios no es solamente el Dios de los hebreos, de los judíos. Dios es el Dios universal porque Él es el que creó todo. ¿Vieron cómo Pablo va llegando y va llegando y va llegando hasta esto? Dios, solo Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es el Dios para todos. De una sangre, Adán, Él ha hecho todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, Adán. Y el mismo versículo, pero B, dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Prefijado el orden de los tiempos. Fíjense en Job 24:1. Cada ser humano tenemos un tiempo. O sea, Dios es, como les decía antes, el que nos puso, nos limitó la edad en que vamos a vivir. Fíjense lo que dice Job 24:1. Puesto que no son ocultos los tiempos al poderoso, el Señor sabe cuál es mi tiempo. El Señor sabe cuántos años voy a vivir. El Señor tiene ya establecido cuál larga vida voy a tener o no tan larga vida voy a tener. Bueno, hasta ahora ya está larga. No sé si se va a alargar más, pero hasta ahora vamos acá. ¿Cuántos años más vamos a vivir? Bueno, Dios lo tiene ya establecido. Ya lo tiene establecido. Y Salmo 31:15 dice David, y me encanta porque dice, Señor, en tus manos están mis tiempos. No es una casualidad que yo esté aquí hoy. En tus manos están mis tiempos. Y qué lindo es saber que nosotros nos preocupamos tanto, ¿verdad?, con nuestra salud. Y siempre, ay, ¿estás tomando esta vitamina? Está bien cuidarse, no digo que no, ¿eh? Pero no obsesionarse porque llega a ser un ídolo también. Siempre tenemos una vitamina nueva, siempre tenemos... Yo no sé qué hace, siempre tenemos... Yo tenía un magazine que todos los días me venía una cosa nueva. Yo digo, si era tan buena la que me ofrecieron el mes pasado, ¿para qué me ofrecen hoy otra nueva que sacaron? Parece que no era tan buena la otra, entonces, ¿qué hago? ¿Se dan cuenta? Entonces siempre hay una cosa nueva y nos morimos porque, bueno, hay que cuidarse, no hay que comer. Y a algunos se le ocurrió, no hay que comer lechuga, no comamos lechuga. Al otro día, no, la lechuga no es tan mala, no comamos esto. ¿Qué hacemos? Perdón, Yori, que es la doctora. Pero no estoy hablando de los doctores, estoy hablando de los otros. Está bien, ahí está. Muy bien. Estoy hablando de los otros, de los que no son doctores y hablan. ¿No? Y claro, yo también hablo, si nos ponemos a hablar, pero hablar con conocimiento es otra cosa. Nuestra vida está en las manos de Dios. Sí nos tenemos que cuidar para mejorar el presente, pero no para alargar, porque no podemos. Sí, para mejorarnos, está bien. Cuidémonos y está bien, pero no obsesionarnos, porque eso puede llegar a ser un ídolo también en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, si tenemos nuestros tiempos en las manos de Dios, fíjense lo que dice lo que sigue.
el C, puse ahí 26C, y los límites de su habitación. Fíjense, esto me hizo pensar, porque cada nación ocupa el lugar que Dios le estableció. Yo sé que hay muchas guerras, que le sacaron un pedacito, que le sacaron la costillita de acá, que le pusieron el otro aquí, ¿no? Yo sé que hay guerras y tantos problemas tenemos por un pedacito de tierra. Pero Dios estableció por qué El Salvador tuvo que ser tan chiquitito. ¿Y por qué Brasil es tan grandote? Yo no sé. Pero Dios estableció los límites. Fíjense ustedes lo que dice Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. ¿Se dan cuenta? El Señor es el que hace todas las cosas. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No son el poderío de las naciones. El Señor decide dónde debemos habitar. El Señor sabía por qué yo tenía que nacer en este tiempo. No sé por qué no nací en el 1800, en el 1700, yo no sé. Nací en este tiempo. ¿Por qué el Señor me hizo nacer en la Argentina? Tampoco lo sé. Porque mis abuelos eran italianos, podían haber ido a parar a cualquier lado. Pero no sé, ¿pudieron parar por casualidad? Pues no, no hay casualidad para el Señor. De allá, ¿por qué el Señor me trajo acá? No sé. Hay muchas cosas que no sé. Pero qué lindo saber que Dios sí sabe. Y Él estableció los límites de mi habitación. Él sabe a dónde voy a vivir. Él sabe quiénes van a ser mis vecinos. Él sabe que me tengo que llevar bien con mis vecinos. ¿Verdad? Entonces es mejor que reconozcamos que es Dios el que nos limita. Es Dios el que nos pone límites y el que nos controla. Dios controla la historia y el destino de los hombres. Fíjense en Proverbios 21:1 que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Muchos amanecemos cada día con noticias y siempre estamos temblando de que este tipo de Norcorea nos manden un cosito de esos que tiene preparado, ¿no? Llamado misil, que dice que está apuntando a California. Ok. Pero ¿en la mano de quién estamos? ¿En la mano del norcoreano? El corazón de él está en las manos de Dios. Y lo va a inclinar a donde quiera. Donde él quiera. No hay casualidades en este mundo. Dios está estableciendo lo que es. Fíjense ahora dónde llega. Fíjense que va creciendo, 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 lo que dice Pablo. Y fíjense que va como increciendo, ¿no? Como la música que va. Y ahora es como, yo pienso esto es como una gran orquesta, que empieza con un suave y va creciendo y después para el gran final, ¿no? Como que, fíjense lo que dice. Ese Dios que ustedes no conocen, se revela a sí mismo. Yo me imagino que Pablo habrá dicho, a ver, habrán pensado, ¿quién hizo tu Dios? Bueno, lo llevamos a la casa de fundición y ahí lo pusimos, el otro le puso el tornillo, el otro lo aseguró, el otro lo pintó, el otro. Ustedes tienen que presentar a sus dioses. ¿Saben qué? Dios se presenta a sí mismo. Es un Dios que se revela a sí mismo, es lo que dice. Hechos 17, del 27 al 29, dice, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Hasta ellos mismos, los poetas de ellos, estaban reconociendo. Siendo pues linaje de Dios, fíjense lo que dice, no debemos pensar que la divinidad, o sea que Dios, sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios es un Dios que se revela a sí mismo, no es un Dios que necesita ser hecho por manos de hombres. ¿Y cómo es que se revela? Fíjense, al contrario de las imágenes, Dios se revela en Isaías 40, 18 al 26.
Fíjense el contraste que hay entre esto y lo que es el verdadero Dios. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Me gusta cuando dice, no se mueva, y no se mueve el ídolo. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿A qué me compararéis? ¿Qué imagen me pondréis? Es Dios le está diciendo. Por supuesto, ninguna. ¿Y cómo es que Dios se revela? Miren, se revela a través de la creación, es incomparable Dios, es nuestro incomparable Dios, el que leímos en Isaías 40, el que está dominando sobre todo. Se revela a través de la creación. Dice, Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y al firmamento anuncia las obras de sus manos. Salgamos afuera y miremos ese cielo y está anunciando la gloria de Dios, la gloria de Dios. Fíjense en una noche estrellada, no acá en Los Ángeles que vemos poquita, pero vayan en oscuro, cuando vamos de retiro, y no nos quedamos maravillados de saber qué cantidad hay, y el Señor a todas llama por su nombre. Él es el creador, es el que lo hizo. Pero también se revela a través de nuestra propia conciencia. Dice Romanos 1:19-20, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Cada uno, cada ser humano, aún hasta el peor ateo, tiene algo adentro que hace buscar algo superior. Tiene una revelación de Dios adentro. Que no la quiere escuchar porque tienen ídolos que le están tapando la vista, es otra cosa. Pero todo el mundo tiene una revelación de Dios, todo ser humano, porque Dios se la puso. Dice Dios que puso eternidad en el corazón de ellos. Pero miren también cómo Dios se revela a través de su Hijo. Hebreos 1, del 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando vino el Señor a la tierra, Él vino a revelar lo que es Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo, está hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios mismo, hecho carne, habitó entre nosotros. Él nos vino a revelar que Dios, cómo es Dios. Juan 14, 8 y 9. Y Felipe, uno de los 12 discípulos que el Señor tenía, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios habitando entre nosotros. Vino a revelar lo que es Dios. Y Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es la imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso el que vio a Cristo, vio al Padre. Habitó entre nosotros. Y ahora tiene derecho propio. ¿Recuerdan? Pablo está presentando, ingresando y ahora le dice, ¿por qué? Que tiene derecho propio, ya que Dios es el Dios
dueño de todo absoluto, soberano, Señor, dador, todo lo que hemos visto, ahora este Dios demanda, tiene derecho de demandar. Fíjense, 17:30. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A ver si leí bien. ¿Qué dice? Ahora sugiere. Ahora dice, tengan en consideración quizás. Ahora manda, mandatorio. ¿Por qué? Porque tiene derecho. Si Él nos creó, Él tiene derecho. ¿Acaso el Creador no tiene derecho sobre su criatura? Él tiene derecho sobre tu vida y sobre mi vida. Y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Y fíjense que estamos, su demanda, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Arrepentimiento es igual a cambios de dirección. Eso es arrepentimiento. ¿Recuerdan cuando empezamos? Convertíos. Eso es ser otra cosa. Es cambio, pero yo misma no lo puedo hacer. Tengo la necesidad de que Dios venga y transforme mi vida. De que Dios sea el que tome el control de mi vida. El que Él transforme mi vida. ¿Para qué? Para poder vivir lo que nosotros, como Dios quiere. Fíjense lo que había dicho, convertíos, volveos y apartaos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Y es lo que Pablo ahora le está diciendo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque Dios lo demanda. No es que Pablo le estaba diciendo, Dios demanda arrepentimiento. Y es una orden. Si Dios manda, ¿qué tengo que hacer yo? Pues obedecer. ¿Cuántas veces pasamos por la vida pensando que estamos viviendo medianamente bien porque no soy tan mala? ¿Verdad? Medianamente bien. Bueno, si me comparo a este, ya está mejor. Pero ¿saben? Dios no me pide que me compare a este. Dios me pide que lo compare a Él. Y si me comparo a Él, siempre estoy en falta. Por lo tanto, ¿qué me dice? Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque ahora les dice, ese Dios que demanda, ese Dios, más vale que se arrepienta, porque ese Dios también es juez. Fíjense Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ha establecido. ¿Quién lo ha establecido? Dios mismo. El que tiene todo el derecho. El que tiene todas las demandas. Y está, como le pasaba con el pueblo de Israel, como le pasaba con los ancianos, que todavía saquen los ídolos, conviertan, se vuelvan. Así están con nosotros hoy. Todavía hay tiempo. Arrepiéntense. Es lo que Dios está diciendo. Por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es Dios el que va a juzgar al mundo con justicia. Y Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Fíjense que está establecido, está ordenado, está decretado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es, está decretado. Pero hay solución. Hay solución. La solución es la sangre de Cristo, que no vino solamente a revelar al Padre, vino a morir por ti y por mí en la cruz. Entonces, tenemos una salvación muy grande. Y fíjense que el juicio es tan severo que Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Siempre pensamos en el Diosito que al final me va a perdonar. ¿Saben qué? Él demanda que me arrepienta. Si no lo hago, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor que sea hoy doblar mis rodillas ante el Señor y Salvador, doblegando y decir, Señor, solo tú eres el dueño de mi vida, que en un día verlo como juez, en el cual Él va a juzgar. Y Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande. El Señor hizo todo. Pablo les presenta aquí a su audiencia su Dios, el cual Él tiene derecho sobre todas las cosas. Y Él quiere que todo lo demás se desdibuje de nosotras para que solo Dios sea el dueño absoluto. Empezando
con doblar mis rodillas hoy delante del Señor y Salvador, el que murió por mí, el que murió por ti, el que pagó en su carne el precio de mis pecados, de tus pecados. ¿Para qué? Para que hoy puedas estar libre de ídolos, solo Dios en tu vida. Seguimos en la segunda parte y vamos a identificar algunos de los ídolos que tenemos.